metemos en otro tema, Berco, porque ayer comentábamos acerca de la misteriosa muerte de Mariano Benedict, este financista, este hombre ligado al mundo de los negocios, que tenía aparentemente una vida paralela en cuanto a sus actividades comerciales. Era ni más ni menos que titular de una agencia de turismo que en realidad era la máscara, era la cobertura para las operaciones ilegales de una cueva financiera. Y claramente los investigadores pusieron la lupa sobre una serie de comunicaciones telefónicas que Mariano Benedict había mantenido previo a su desaparición el 16 de diciembre pasado con una mujer de nacionalidad peruana, Elizabeth Eva Alcedo Sánchez, que vivía en la Argentina, que tenía residencia legal en la Argentina, tenía un negocio en Perú relacionado justamente, fíjate vos qué casualidad, o no, con las agencias de turismo, y a la vez estaba vinculada aquí en la Argentina con un negocio gastronómico en la zona del Abasto. Esta mujer, según la investigación que llevó adelante la Policía Federal, participó también la Secretaría de Inteligencia, tendría vinculaciones, es más, hasta se supone que podría ser la líder, la cabecilla, de una banda que se dedicaba a traficar no solo cocaína, sino también dólares falsos. Qué fea combinación, una cueva y tráfico de dólares falsos. Exactamente. Por eso, la hipótesis, ¿y cuál era la vinculación? Ahí está parada la investigación en este momento, ahí están tratando de determinar cuál era el vínculo, por qué los contactos entre Benedict y esta mujer. Se descarta la posibilidad de que Benedict estuviera relacionado con el tráfico de cocaína, pero para nada se descarta la posibilidad de que sea o que haya sido el tráfico de dólares ilegales lo que lo vinculó con este mundo siniestro que, según los investigadores, pudo haber significado su inducción al suicidio. Tenemos invitados para debatir este tema y para discutir además en profundidad esta hipótesis que puede llegar a dar vuelta a la investigación, Mauro. Así es, está con nosotros Mariano Lizardo, abogado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por venir. No, gracias. Has trabajado mucho el tema de las cuevas financieras. Sí, tenemos en el estudio, asesoramos a varias financieras y varias cuevas que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera, y hemos tenido en los últimos casos varios allanamientos por parte del Banco Central y se están haciendo muchísimos operativos por parte de esta institución en la zona. Por lo tanto, estamos muy activos. Nos interesa mucho cuando vos decís, tenemos en nuestra cartera de clientes varias cuevas. ¿No es una actividad ilegal la cueva financiera? En realidad es toda actividad de compra y venta de moneda extranjera, así sea el mínimo cambio entre un familiar, yo te cambio $100 porque me es más cómodo, lo tengo que ir a vender, está penado por la ley. O sea, la gente a veces, en actos comunes que realizan a diario, como ir a comer un turista a un restaurante y pagar en moneda extranjera y que el propietario del restaurante le reciba y le cambie, es una infracción a la ley, tanto al régimen penal cambiario como a la ley de entidades financieras. Porque toda operación de cambio en moneda extranjera tiene que ser autorizada por entidades que las haya autorizado el Banco Central. Y tenemos también a Héctor Nocetti, que es empresario, bueno, conductor de la empresa Detector, una de las empresas que se ocupa justamente de detectar billetes falsos. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Han tenido aumento de demanda de todo el aparataje en estos últimos años? Sí, es cierto. ¿A qué lo adjudican? A la gran cantidad de movimiento de billetes que hay. Bien. Sobre todo, bueno, pesos sobre todo. Permitime porque tiene unos artefactos. Sí, sí, adelante. Quiero ir a ver en Usted es un experto. En este mismo momento. Coautor de un libro relacionado con la divisa verde, no la divisa punzó, la verde. Acercame. Alejandro Berkovich se entusiasma. ¿Qué nos trajiste, Héctor? Bueno, acá esto es un detector para poder apreciar con exactitud lo que es un billete de excelente calidad. A ver si la cámara está tomando esto. Esto es una cámara, digamos, micrométrica. Correcto. Y con detalles de infrarrojo. Que de repente en un billete falso, ahí lo estás viendo. Sí, este es el original. Este es el original. Y un billete falso es directamente borroso, pixelado, totalmente distinto. A ver, ¿tenés uno de 20 de verdad para compararlos? Sí. Ahí está. A ver, la cámara está tomando acá. Acá tenemos
los dos. Bueno, el falso está un poco deteriorado además. Es una muy mala calidad de papel. Esas son parte de los elementos que hace que un billete original contra un billete falso en poco tiempo con el manoseo se destruya. ¿Y vos lo que buscás ahí qué es? Nitidez en todo lo que es el billete, sobre todo en los ojos de cualquier billete y distintas características que tienen, que lo ves únicamente de esta manera. Hay que mirarle los ojos a la Sobre figura. todo, sí, sobre todo. A Washington, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Jefferson? ¿Cuál es el que está Sí, ahí? No, a claro. quien esté en el Frank, no sé, momento. no lo veo de acá, no se ve nada de acá. Pero el de 100 y a Franklin lo tenés que Ah, conocer. estaban con 100, no, ya sabe cuánto que no veo tan lechuga de eso. Y después tenés contadoras de billetes que a su vez cuentan y detectan. Lindo Cada ruidito vez ese, que ¿eh? para es porque esto es un billete falso, Mirá vos. esto es una copia, esto es un billete argentino, No rechaza, mira. porque está preparada para controlar exactamente en este momento dólares, que el dólar contiene tintas magnéticas, a diferencia del peso nuestro, que tiene detección por ultravioleta. ¿Los bancos tienen esto? Todos los bancos, empresas de todo tipo, Mira. Y Las cuevas también, ¿no? ¿Las cuevas también? seguramente. ¿qué vale una cosa así? Desde 4.000 en adelante. Bien. O sea, combinando cuenta billetes con detector de Exactamente, falsos. Y exactamente. una de estas, de las de... También en el mismo orden. Bien. Una pregunta para Héctor. ¿Hay en la Argentina lugares, personas, organizaciones que se dediquen a falsificar dólares? ¿O generalmente cuando hablamos de falsificación tenemos que hablar de divisas falsas que ingresan desde el exterior? Yo creo que hay de todo. Hace muchos años acá hubo un falsificador argentino muy conocido, Bellini. Ujú. Sí, claro. Creo que ese fue el principal. Y Héctor Fernández también, el artista, lo llamaban. A ese no lo conozco. Sí, trabajaba con el, ¿cómo se llamaba? El dueño de Pinar de Rocha, el que... Y ese Bellini, Bellini, Bellini. Bueno, Claro, trabajaba con él, pero Bellini no era el que los hacía, digamos. El Bueno, artesano pero era digamos, Fernández, era la cara visible del movimiento. Claro. del negocio. Claro. Y en general la falsificación tiene épocas, tiene lugares, ha aumentado, Ah. ha bajado. Es permanente y de todo el mundo, y tanto acá como en otros países. Es- Incluso los euros en Europa, libras en Inglaterra, es permanente en todo el mundo. Pero el billete más falsificado es el de Franklin de $100, ¿no? No, los euros también, los euros, las 500 libras. euros en Bueno, Europa hoy Sí. es el más falsificado. Fíjate importante- que la mayoría de los negocios tienen detectores, tanto acá como en Europa, sobre todo cuando pagás con un billete grande. Ujú. ¿Qué pasa con la gente común? Porque estamos hablando de, usted tiene clientes que son organizaciones, pero ¿cuáles son las advertencias que uno podría darle a una persona que no trabaja en una financiera o que no trabaja en un banco para que pueda detectar de alguna forma, o por lo menos sospechar de un billete dólar cuando es falso? Es muy difícil, si la persona no está acostumbrada, no lo puede detectar. Salvo que tenga algún elemento de estos, a simple vista y con el tacto, Y en general, quien no está acostumbrado no lo detecta. el error más común del falsificador, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto flaco de un falsificador? Que puede ser que se pueda correr la tinta, que el papel no sea bueno. Yo creo que en el papel, la calidad del papel, la mala calidad del papel. Bueno, se hablaba, leía hoy una crónica relacionada con el caso Benedict, porque esto es importante señalarlo. Estamos hablando de esto porque en el caso Benedict está la trama de los dólares falsos detrás, que en algunos casos se utilizan, Berco, los billetes de $1, a los cuales se los, voy a decir una burrada, seguramente se los despinta, se los lava y se les imprime el de 100 para utilizar el mismo papel. ¿Esto es común? Pero queda de muy mala calidad, no es una cosa... Para quien está acostumbrado a manejar dólares no lo toma bajo ningún punto de vista. La impresión es mala. ¿Hay El algún papel lugar? puede ser bueno, pero la impresión es mala. ¿Hay algún lugar de donde se sospeche que ahora que no hay falsificaciones tan buenas aquí en Argentina, vengan los dólares? De Europa generalmente. Pero acá en Latinoamérica, yo una vez hablando con gente de falsificaciones y estafas de la Policía Federal, me decían que en Perú... Colombia y justamente, Perú. En el Callao, en Perú también, de ahí bajan hacia
hacia Sudamérica. Vos decías, Mariano, Colombia y Perú. Colombia y Perú, porque está muy relacionado con todo lo que es el tráfico de estupefacientes. De hecho, si recuerda, no me acuerdo si fue para Navidad o para Año Nuevo, hubo un procedimiento que se realizó en el barrio de Flores. En Flores. Bueno, donde... justamente aquí aparece el vínculo entre, lo contábamos ayer, entre cocaína y dólares billetes adulterados, falsos. sí. Sí, sí. Entonces es muy común que vengan concatenados dólares y lo que es más que nada cocaína. Y justamente provienen de los países productores. Ujú. ¿Tenés idea, Héctor, cuántos billetes de los que hay en Argentina, de estos 80.000 millones de dólares que se supone hay en caja de seguridad, en colchones que yo, pueden ser falsos? Imposible. No, desconozco totalmente. Pero evidentemente algunos sabrán, ¿no? Porque son años, Seguramente, seguramente. ¿Estas máquinas funcionan para todas las series? O sea, para los Sí. viejos como este y para los nuevos como Exactamente este. para todos los billetes. ¿Esa Porque- serie se cambió por una cuestión de seguridad, pregunto? Sí, cada vez el billete tiene más elementos de seguridad. ¿Nos podés y explicar? Le van poniendo más elementos. Y tengo entendido que Estados Unidos piensa cada 5 o 6 años cambiarlos en forma permanente. Lo más llamativo Que de... es lo que le llama el tiempo que le llevaría a los falsificadores encontrarle el punto. Lo más llamativo del último es esto, ¿no? Sí, exacto, la banda, esa banda de seguridad. la banda de seguridad que está como entremezclada en el papel. Está metida dentro del papel. Exacto. Y bueno, además cambiaron los dibujos respecto del anterior. Cambiaron las... Ese sería el primero, Ahí el segundo y ese es el tercero, Ahí está. de los que conocemos. Claro, la anterior tenía un marquito en la figura, en la efigie. Luego Ahí pasó a agrandaron una cara más grande. y más tarde le introdujeron esta banda y el fondo, ¿no? También el fondo azulado. Sí. Claro, está más azul que esto. Esto ya ¿Sabés sería que- Sí, más que un totalmente verde, es un distinto. celeste. ¿Sabes que los primeros dólares que hubo, que eran los del sur Sí. de Estados Unidos, si el sur hubiese ganado la guerra civil en Estados Unidos, ¿De qué color? Eran azules, Azules. como el dólar blue. A ver, ¿me mostrás, por ejemplo, esa bandita nueva ahí en la máquina esta? ¿Cómo se llama esta máquina? Detectora infrarroja. Detector infrarroja. A ver qué se ve ahí, porque, claro, ¿ves? Ahí ves el Y ahí color. ves aumentada toda la imagen. Y ves Sí. detalles que a simple vista A ver si vemos no la los podés ver. Bien, a ver, ahí está. Espérate, vamos a Ahora sí, verlo. ahora sí. Ahí lo vemos con claridad. Ah, mirá vos con qué detalle. Hay muchos colores tiene, no solamente Sí, sí, verde, ¿eh? sí, sí, sí. Se ve un rojito ahí, se ve, bueno, por supuesto el tono azulado del fondo, ¿no? Y detalles que no los ves a simple vista. Bueno, resguardos que al parecer los clientes de Mariano Benedict no tenían, ¿no? No, en absoluto. Esto hay que señalarlo. Hago un pequeño paréntesis para explicar, porque en definitiva acá tenemos un episodio en el cual Mariano Benedict, según lo que la investigación de la Policía Federal determinó, lo que hacía era adquirir estos billetes en el circuito ilegal a un valor nominal del 50% aproximadamente de lo que cuesta un dólar y los introducía a través de su cueva financiera en el circuito, entre comillas, legal. Para esto, el hombre contraía deudas, entre otros, indudablemente, esta organización liderada por esta ciudadana peruana podría tener alguna vinculación y por eso la mira de los investigadores está posada en esta cuestión. Claro, es la sociedad de la que hablábamos antes. Bellini, cara en su momento, cara frontal, digamos, Claro. de una organización que introducía billetes así, y Héctor Fernández, un tipo que lo sabía hacer, Claro. que evidentemente en este caso tiene más que ver con la importación. Pero Veo otros billetes, Sí. no solamente dólares, ¿no? euros reales, ¿tenemos? Exactamente. ¿Funcionan igual? Sí, sí. A ver, mostrame con A ver, el mostrate real. un real. 100 reales. Ahí va. ¿Se ve bien? Sí, sí, tiene una cantidad de características. repasémosla. Entre otras, A ver. tiene esto. Al doblar el billete, Sí. tiene que coincidir estas dos partes. Ah, mirá. En todos los valores tiene que coincidir exactamente. Es un dato de diseño que también te permite descartar el caso de una falsificación. Exactamente. En Y cual- me imagino que esto también, ¿no? Este Sí, colorcito. sí. Son Ahí va, ¿eh? características que la Casa de la Moneda de Brasil y el papel que utilizan son de excelente calidad. Claro. Ahora, hay una cosa que notábamos, que vos lo mencionabas también antes de comenzar el programa, que es la diferencia de tamaños que hay para algunos billetes, por ejemplo, los euros y los reales, que no la hay en los dólares, ¿no? El dólar No. es todo el mismo tamaño. Sí, claro. Y todo el mismo Sí, color. sí. Los euros, en cambio, van aumentando de tamaño en función del valor, ¿no? Exacto. Claro, vos tenés
Che, para los que no ven, yo la verdad que no sé si hay mucha gente que ve todos los días esto. Por eso es interesante mostrarlo también, ¿no? Fíjate, el billete de 5 mangos de euro es más chiquito que el de 20. Ahí va la escala, esperá, el de 10 va acá. Ahí está. Tengo que sacar más a pasear, más. Sí, Esos sí. son euros. Ah, perdóname, estaban los reales. Me vi el número nomás. Bueno, ahí tenés, ¿ves cómo la diferencia también? Y esto también tiene que ver con esto que decíamos de que a lo mejor haya algunos vivos que quieran despintar y ponerle una placa de otro. Pero es imposible hacerlo. Acá sí, pero acá claro. no. Si yo te agarro de Acá 5, sería más factible. agarro uno de. Mirá, agarro uno de un Washington. Y le pongo uno de estos, uno de 100. El tamaño, El tamaño es el exactamente mismo. igual. Sí. También hay que despintar esto y pintarlo de esto. Pero ¿no? también tiene características dentro del billete que las máquinas detectan. Aunque vos a esto le imprimas 100, la máquina cuando va a entrar va a detectar que es de 1. Este, por ejemplo, cuando yo no estaba allá y no Claro. alcancé a divisar. Si vos colás un trucho, ¿salta la maquinita? La máquina para. A ver, ¿se puede mostrar Fíjate. eso de vuelta? Sí, Porque la ponelo. verdad que me lo perdí. Pone todo. Y como diría la señora Legrand, el público se renueva. Ahí, Ahí a está. ver, Ahí está. ahí Ese saltó. trabó, ¿Qué ¿por qué? tenía? Eso es una un palo publicidad. verde, Sí. claro. Un palito verde que era. Lo sacás, Ahí que tenés. Claro. uno Tenés totalmente otro falso. trucho. Ahí pasó, bárbaro. Claro. Claro. Pero si metés el de 2 pesos, por ejemplo, colado en el medio del. Ponelo en el medio. En el medio, hace como la mano mágica, ahí está, va al medio del monte, ¿te acordás? Cuando jugaban a las cartas decían el monte en vez del mazo, ahí está. Porque el papel del dólar es totalmente distinto al papel, a las características internas del billete peso. O sea que esto identifica no solamente la coloración, sino también la textura, el tamaño. Muchas cosas, tamaño, transparencia y características. El peso argentino tiene lo que se llama ultravioleta y los dólares tienen tinta magnética. Quiere decir que tienen distintas características dentro del papel. Entonces por eso cuando pasa este billete que no tiene las características de este, la máquina para. Acá veo que dice USD como Sí, USS, de dólares. Y ¿Quiere también- decir que es multiuso, digamos? Sí, puede ser. Le mandás. Ahí Para está. peso argentino, para euros o para dólares. Perfecto. Estas reales no. El real estaría Se adapta. considerado como el euro porque también tiene características muy similares. ¿Qué te pasa a vos que trabajás? ¿Cuánto hace que trabajas en esto? 21 años. 21 años. Me imagino que ya tenés una expertise que vos sos capaz de detectar un trucho de un verdadero sin maquinita. Ah, según la calidad. A veces ¿Te pasó eso me han alguna vez? pasado y no puedo definirlo totalmente. Sí lo define un cajero de un banco. Un cajero de un banco está Claro. mirándote a vos y charlando y hace tac y lo saca. Ese dedo gastado de Sí. tanto manipular Y billetes. los mecanismos como esos marcadores que se usaban hace unos años son menos fiables. Sirven y no sirven. Pero el cajero de banco te lo saca mirándote a vos y hablando de otra cosa. ¿Por qué sirven? No sé, yo digo esos que salen transparentes que cuando es de verdad uno le puede pasar Porque y... si vos a un billete falso, en realidad eso es una tinta que absorbe el papel Ujú. y entonces si es verdadero se va a poner verde y va a desaparecer. Si no se pone negra y no sale. Pero si yo a ese billete falso me pongo crema en las manos, le hago así, le hago una película. Entonces no absorbe y va a quedar verde. Bueno, una de las cosas que... Vos contabas lo de la grasa la otra vuelta. ¿no? Claro, una de las cosas que hacía Fernández, el artista, el último gran falsificador argentino, era untarles grasa de cerdo para que huelan a dólar y probablemente para que generen esta película. Claro. también. Así que Aparte en aprovechando. esa época no existían los lápices. Claro. Claro. Te iba a preguntar, así como se dice que no existe el crimen perfecto, pero algunos crímenes permanecen impunes y no encuentran resolución. ¿Existe el falsificador o la falsificación de divisa perfecta? Creería que no. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen catalogado casi a todos los falsificadores del mundo, sabe de dónde vienen, tienen cantidad de billetes y que incluso ellos han salido a Europa, a un banco, pagaron o cambiaron ese billete y el cajero los tomó. Después se presentaron que no, que era un billete falso. Una pregunta para Mariano. Ya que tenés clientes en tu estudio que son cuevas, ¿las cuevas también son víctimas de la estafa, en este caso, por ejemplo, que les emboquen dólares falsos?
Y tienen la capacidad de detectarlo casi como un cajero del banco y generalmente cuentan con las máquinas que vende acá. Son clientes, digamos. Y son clientes de este tipo de maquinaria. Ahora, Para que tengas en cuenta, sí, la máquina cuenta con un contador externo y que se extiende, este que vemos acá, perdón, ¿no? Sí. Este que se ve acá. que es generalmente lo que se Ahí, le miralo muestra a al la cámara, público. ahí está. Voy a correr el billete. Ahí está. Eso se le muestra al público y generalmente los billetes se cuentan retirados de lo que es una ventanilla, de lo que es A ver, la parte de la mostrámoslo. compra y venta de... Esto reproduce lo mismo que sale en la pantalla del contador. Ahí está. Exacto, contó 19 ¿Ves? y 19. 19. Eso es lo que se exhibe a través de una ventanilla o a través de un mostrador para que la persona pueda contar la cantidad de billetes. En los bancos también, Los bancos lo tienen. para la tranquilidad de la persona que va a Ajá. cobrar o va a depositar. Mariano, vos que conocés, entonces vas a confirmarme, en las cuevas hay ventanillas también. Hay cuevas que tienen ventanillas, 3 ventanillas, lugar para esperar, asientos. Berco, es inimaginable la modalidad de cuevas que pueden existir. He visto en una florería, he visto en un puesto de diario, no es la típica cueva que uno está acostumbrado a ver que tiene 3 box, Claro. ventanillas. Yo te puedo asegurar que caminando lo que es microcentro y algunos centros comerciales grandes, es inimaginable donde puedes tener compra y venta de moneda extranjera. Te aparece el gringo o la gringa que te la saca del medio de los senos, los billetes también. En los barrios suele aparecer eso, ¿eh? Yo he Tenés, visto gente que te cambia En joyerías tenés gente en las puertas en de las verdulerías, en el conurbano, por ejemplo. Cualquier tipo de modalidad para ocultar lo que verdaderamente ocurre, existe. Nos ha tocado el caso de un sex shop, donde no es habitual que vaya la gente, Bien. ¿sí? Y tenían la modalidad de compra y venta de moneda. Bueno, vos sos abogado, todos tienen derecho a su legítima defensa, ¿no? Para eso estamos. Por supuesto, no, pensaba también, ¿qué pasa cuando, no es para vos la pregunta, que vos sos un técnico, te agradecemos muchísimo este despliegue de la tecnología que vos comercializás, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a vos te invocan $1 falso, o $100, o $1000, o $10.000 falsos? ¿Vos qué haces con eso? ¿Tenés que ir a devolverlos? ¿Tenés que denunciarlo? ¿Alguien te devuelve la guita? ¿Cómo se hace esto? No, la guita no te la devuelven. Nunca. No. Si vos lo llevas a un banco, se lo quedan y Claro. deberían denunciarlo de inmediato. La recomendación tienen es que la gente tomarlo. lo destruya. Sí. Que directamente Tiene- lo destruya. Tienen que tomarlo y te hacen un expediente, documentos, quién sos, cómo lo obtuviste, y el banco se los queda. Ujú. Que en realidad después pasa a la justicia, Claro. no es que se los quede al banco. Otra cosa que a lo mejor forma parte del mito, pero ¿qué pasa cuando un billete dólar, a diferencia del peso, que vos lo ves escrito, acá te ponen una cita, un teléfono de una mina? Generalmente ¿Qué pasa la cuando te lo gente- manchan o cuando te lo... Generalmente la gente escapa a aceptarlo, no lo acepta. Y cuando está manchado, o por ejemplo, deteriorado, como muchas veces vemos el pobre Bartolomé Mitre, No, por la máquina, ¿qué pasa? La máquina lo reconoce y pasa bien, pero de todas maneras hay casas de cambio que te lo cambian y después eso va al Banco Central de Estados Unidos, se cambia y se destruye. Pero te lo toman a menor valor, ¿eh? Ah, sí. No, Generalmente, salvo que esté quemado, muy roto. o con humedad, muchas veces la gente antiguamente enterraban los dólares, lo tenían en sectores con humedad y las casas de cambio te lo toman un valor diferenciado del precio de plaza. Claro, Piano históricamente tenía un cartel ahí en la City que decía Todas traiga las su billete Todas deteriorado. las casas de cambio lo devuelven a Estados Unidos, Banco Central inclusive, Banco de la Nación también. Tendría que tomarlo y después canjearlo. Ujú. El crecimiento de tu negocio, que afortunadamente te va bien y ojalá te siga yendo bien, ¿guarda relación con el crecimiento o el incremento de la cantidad de divisa falsificada que circula? No, es algo permanente, creciendo, pero no desmedido. ¿Y en qué momento recordás que hayas tenido más laburo? No, el tema es por la cantidad de pesos, la cantidad de billetes en pesos que hay, que se está moviendo muchísimo en todo lo que es el comercio de todo tipo. Claro. La gente lo busca más por los pesos que por los dólares, salvo casas de cambio o especializados en el tema, Bien, o buenísimo. bancos. Héctor, muchas gracias. Héctor Nocetti de la empresa Detector, que tiene la gentileza de traernos todo el aparataje y mostrárnoslo. Gracias. Y a Mariano, por supuesto, Gracias. Lizardo, abogado que Encantado. ha participado también de este bloque en instantes nomás. Va a estar aquí en vivo, en